Muy buenas noches, amigos televidentes. Han pasado más de 100 días luego del doloroso terremoto del 16 de abril. Uno de los capítulos más tristes de la historia del Ecuador. Sin duda, una de las pruebas más difíciles que hemos debido enfrentar y de la que estamos saliendo con esfuerzos. Un golpe que, como otros miles, lo he sentido personalmente como manabita. Mi familia está entre aquellas que perdieron sus bienes, que representaban el esfuerzo del trabajo de toda una vida. Sin embargo, también en este tiempo los ecuatorianos demostramos al mundo una adecuada administración de la emergencia. Rescatamos con vida a más de un centenar de personas, la atención oportuna de miles de heridos, la recuperación de los cuerpos de más de 600 personas que perdieron sus vidas, el rápido restablecimiento de los servicios básicos que evitó el brote de epidemias al entregar casi inmediatamente más de 400.000 kits de alimentos y la instalación de albergues para damnificados. Es así que esta noche veremos cómo Ecuador resurge tras el terremoto. Bienvenidos. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Esta noche, en la que veremos el esfuerzo realizado por todo un país para superar la tragedia, quiero dar la bienvenida al ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República, quien nos contará la manera como Ecuador enfrentó esta crisis desde los primeros minutos. Además, a esta hora nos acompaña con su presencia Francisco Ortiz, trabajador de la empresa eléctrica de CENEL Pedernales, quien a pesar de perderlo todo, dejó a su familia y acudió a restablecer el servicio de electricidad en su ciudad. También nos acompaña Lili Moreira, rescatista del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo. Y más adelante, Mary Mejía, artesana textil de Manta, ciudad pujante que busca recuperar los bríos que le arrebató el terremoto. Y desde Manta también nuestra compañera Daisy Pico estará visitando a Jovita Flores, mujer con discapacidad quien nos recibe en su nueva casa. María del Carmen Basurto, maestra manabita, víctima también de este desastre, quien jamás perdió la esperanza y su vocación. Y también una sorpresa musical muy especial para el fin de este programa que usted no puede perderse porque Ecuador, tras 100 días, sigue de pie. El 16 de abril, a las 6:58 de la noche, la vida de miles de personas cambió en el Ecuador. Algunos sufrieron el dolor de la destrucción y la pérdida de familiares, de amigos, de vecinos. Y hubo también quienes esa noche se convirtieron en verdaderos héroes. Veamos a continuación los testimonios de quienes, después del terremoto, solo tenían la misión de ayudar. Fui uno más de los que vivimos aquí en Pedernales que perdió todo. La casa se cayó totalmente, pero aquí estamos. Aquí estamos nosotros porque la empresa nos necesita. Vamos a darle porque vamos a volver a empezar. El domingo 17 de abril se comenzó a partir de las 6 horas de la mañana hasta esa hora de la noche, 12:15 de la noche, hasta que dimos con la solución del problema y todos salimos contentos ya que se pudo energizar y se pudo establecer el servicio del agua potable.
Soy operador de la planta de tratamiento de agua de la estancilla. En estos momentos he llegado hasta acá, al Cantón Bahía. Vamos a acoplar ya la unión de reparación para abastecerle de agua a la ciudadela Jorge Loma. Y le agradezco a la empresa de agua, a la empresa eléctrica, por los servicios que de inmediatamente después del terremoto trabajaron y están listos. Esta es mi casa que perdí con el terremoto. Años y años para lograr lo poco que se tiene. Se perdió todo. Me tiré de lleno a ayudar a las demás personas, a las demás localidades de aquí, para que tengan el servicio eléctrico. Este trabajo es de mucho riesgo, pero nosotros nos arriesgamos por la gente, para que la gente no esté falta de energía. Muchas personas decían que iban a tener luz después de un mes, que nunca se imaginaban tener luz en 3 días. Una sola mano. En la gasolinera como quiera amaneció colapsado. Todas esas paredes, la parte alta, cayeron en el cuarto de máquina. Entonces eso hizo que colapsara. Ya le digo, olvidándome de mi familia, porque desde el domingo estoy ya de caso viviendo aquí, para poder abastecer a la ciudadanía, pues que no haya colapso de combustible. Esto era para un trabajo de un mes. Lo hemos hecho en 4 días. Es regocijante para uno ya de que ese granito de arena es monumental, pero sí nos vamos a levantar. Será duro, será difícil, será titánico, pero vamos a salir adelante. Simplemente fueron segundos que devastó a la ciudad, devastó a nuestra empresa, a muchas familias, murieron personas, todo fue cuestión de venir acá a ayudar. Bajo esos equipos, debajo de ellos, haciendo maniobras para poder conectar algo, desconectar algo, para evitar cortocircuitos, más nos podíamos quemar allá adentro, arriesgando nuestras propias vidas en estos edificios, en esta clase de estructuras, arrimar el hombro para restablecer lo que es la comunicación hacia Puerto Viejo y hacia el mundo entero. Estamos en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Y la noche del terremoto había ambulancias desde Paján, había ambulancias de Jipijapa, realmente dramático, cosa que los médicos residentes nos dábamos abasto a los que más pudimos estabilizar. La parte de nosotros es mantener la calma y ayudar a la población a saber que tienen alguien con quien poder contar, que somos en ese momento los médicos. Yo me siento agradecido en estar ayudando. No es riqueza ni mucho, pero hasta donde dé mi amabilidad yo ayudo. Le fluye mucho ese espíritu humanitario que todas las personas en el país hemos tenido esta vez y nosotros podemos hacerlo, o sea, de manera más cerca aquí con las personas. El apoyo ha sido incondicional. Vamos a salir adelante. Empezamos entonces, señor vicepresidente, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo vivió aquella noche, esos primeros momentos, los primeros minutos, Jorge Glass como ciudadano, como padre de familia, como esposo? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue su primera preocupación? Buenas noches a todos, muchas gracias por esta entrevista. Cada vez que uno ve esos testimonios de valentía, testimonios de desafiar el presente y el futuro, desafiar lo que se está viviendo en esos instantes y ese compromiso de cada ecuatoriano en su distinta trinchera, construyendo lo que ahora decimos con mucha fuerza los ecuatorianos: el Ecuador está de pie, Manabí está de pie, Esmeraldas está de pie. En lo personal, permíteme ir un poquito más atrás en el tiempo, porque es importante saber que yo estaba trabajando en Manabí y había estado recorriendo zonas afectadas por las inundaciones. Sabes que estábamos terminando un fenómeno del Niño. El 16 de abril precisamente hice un enlace ciudadano desde Montecristi y en la tarde estuve compartiendo con alcaldes, líderes de los gobiernos parroquiales, presidentes de juntas parroquiales, con el prefecto de la provincia, hasta aproximadamente las 5 de la tarde o 5:30 de la tarde, es decir, en Montecristi, sí. En ese momento. De ahí me trasladé a Quito y ya para el momento del terremoto me encontraba en mi casa. ¿Con su familia? Estaba solo con mi hijo menor, mi hijo mayor de campamento, en las afueras de Quito, dentro de la provincia de Pichincha, y estaba con mi esposa, mi hijo menor y yo. Comienza el movimiento telúrico, ubico a mi hijo en una zona de protección, yo me pongo encima, mi esposa debajo del marco de una puerta, ella comenzó a orar. ¿Estaba en un piso alto tal vez? Sí, nosotros vivimos en un edificio de 5 o 6 pisos, yo vivo en el primer piso, entonces todos estábamos en un piso alto y yo estaba atento por lo largo, en los 50 segundos que duró el movimiento telúrico,
por lo largo del movimiento telúrico estaba pendiente que no se nos venga nada encima y estaba viendo las paredes que no sufrieran ninguna afectación. Estaba protegiendo a su familia en este momento. Tan pronto terminó el movimiento telúrico, mi esposa trató de localizar a nuestro hijo mayor, nunca pudimos comunicarnos. Yo ya estaba comunicándome con el 911, con el sistema de emergencia. Bien, en ese momento, entonces, ya la función como primer mandatario, recordemos que el presidente Correa se encontraba fuera del país. Jorge Glass en ese momento dejó ya por un momento de ser el padre de familia, de esposo, y se puso ya en su puesto de presidente. A comunicarse con mi mamá en Guayaquil. Y estar al frente del COE. Ubicar a nuestro hijo que estaba de campamento en las afueras de Quito, y ella comunicarse también con su familia. Es decir, yo inmediatamente me cambié de ropa, me comuniqué con el 911, logré comunicarme con el ministro de Seguridad, que se encontraba en Manta, porque muchos ministros, a consecuencia del enlace ciudadano en Montecristi, ya no alcanzaron a regresarse y se quedaron en Manta, y algunos habían llevado a sus familias para pasarse el fin de semana hasta el día domingo. Fue el caso de César Navas y otros tantos ministros que se encontraban en la provincia en el momento del sismo. Javier Ponce, nuestra ministra de la Política Paola Pavón, Carlos Bernal se encontraba en Puerto Viejo, muy alterado. Me comunico con César Navas y me dice: vicepresidente, es muy grave, esto es un terremoto. ¿No? ¿Dónde está? Yo estoy yendo al ECU 911 a instalar el COE de emergencia. Sí, vicepresidente, yo estoy tratando de llegar al ECU 911 en Puerto Viejo. Momento, desde Quito no se sabía la magnitud. No teníamos la información completa. Yo estaba trasladándome al 911, César Navas estaba trasladándose al ECU 911 de Puerto Viejo, a pesar de que él estaba con su familia. Algo que no tomamos en cuenta en los protocolos, o que debe ser más detallado, es que eventualmente quien tiene que instalar el COE para dar instrucciones puede ser un damnificado más. O sea, el alcalde de Puerto Viejo, el alcalde de Pernales, seguramente tiene familia, seguramente perdió su casa, seguramente tiene que ver cómo está su familia inmediata para tener la tranquilidad para poder dar las instrucciones. Nuestro ministro del Interior, me logré comunicar con él estaba en Cuenca, ¿no? Se trasladó inmediatamente para Manta y llegó en las primeras horas. Él pudo aterrizar en una avioneta, aviones grandes. Recordemos que no había energía eléctrica, no había torre, desapareció la torre del aeropuerto de Manta. Yo no pude salir la misma noche. Esa era... Sin embargo, ya estaba instalado el COE. Se instaló el COE con todos los ministros de Estado, con todas las autoridades pertinentes, y comenzamos a recibir información. Yo inmediatamente, a lo que salí de mi casa, mientras me trasladaba al COE, me comuniqué con el presidente de la República y le dije: presidente, no tengo más información en este momento, solo te puedo decir que es algo grave. Esto es muy grave, estoy trasladándome al 911, César Navas ya está coincidentemente en el sitio, estoy verificando que se están en los COEs provinciales y cantonales, porque esto es grave, ¿no? Esto se dio en Pernales, el epicentro fue en Pernales, pero ya tengo información, una información breve de que lo que había pasado en Puerto Viejo y Manta era catastrófico. Precisamente, hablando del sistema de atención de emergencias, ¿usted cree que estaba preparado para una tragedia como esta, el Ecuador, en cuanto a equipamiento, a reacción inmediata? Diría que estábamos potencializados, y eso lo debo decir con mucha fuerza. Las empresas eléctricas, con carros canastas, con equipos, con personal capacitado y comprometido, como lo podremos ver en esta noche. Igual las empresas de telecomunicaciones, nuestros hospitales móviles, bueno, no solamente la infraestructura, hospitales, quirófanos móviles, el stock suficiente de medicinas, es decir, el inventario de medicinas fue el suficiente para atender una catástrofe de esta naturaleza. Súmele a eso nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros trabajadores de la salud comprometidos, potencializados. Y tome en cuenta que hasta hace pocos años en todo Manabí, la tercera provincia del Ecuador, tenía un solo carro canasta, uno solo para toda la provincia. ¿Qué hubiera sido de nuestras Fuerzas Armadas sin los aviones repotenciados o nuevos de la Fuerza Aérea, sus helicópteros repotenciados, y nuestro ejército sin la capacidad logística de poder movilizar 10.000 miembros, que fue lo que se dispuso en los primeros minutos? Ahí viene la decisión, ¿no? Es decir, teníamos potencialidades, indudablemente, preparados para una catástrofe de esta naturaleza. Le acabo de dar un ejemplo muy específico. En determinado momento,
el damnificado, el que tiene que instalar el COE, puede ser un damnificado. Los damnificados pueden comprometer a los bomberos, a los rescatistas. Un terremoto de 7.8, caramba, la afectación en Pedernales puede alcanzar el 70%. Es decir, yo creo que hay que seguir evolucionando en este tipo de respuestas. Creo que hemos dado una respuesta rápida, contundente, y así lo dicen los expertos internacionales y representantes de distintas entidades como Naciones Unidas, el Alto Comisionado para Refugiados, es decir, gente que desde afuera nos ha dicho, bueno, han reaccionado rápido. Y creo que después de 100 días, si bien es mucho lo que tenemos que hacer, creo que hemos dado pasos importantes para que esto sea una realidad, desde la misma decisión política de tener, por ejemplo, la ley de solidaridad para que tengamos recursos para poder apalancar esta reparación financieramente y distintamente de los financiamientos internacionales. ¿Y cuál fue ya su reacción en la zona misma del desastre? Una vez que usted ya llegó a la provincia de Manabí, ¿cómo fueron esos primeros momentos? Déjame contarte que como yo había estado recibiendo información casi toda la noche, de forma permanente, cuando tomamos la definición, el presidente declaró el estado de emergencia, luego el estado de excepción, y dispusimos la movilización inmediata de 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas, que es 25% de las Fuerzas Armadas del país, y luego la movilización de 2.500 miembros de la Policía Nacional, que vayan todos los técnicos disponibles de las provincias de Guayas, Los Ríos, de Santo Domingo, a las zonas de Esmeralda, a las zonas de ¿Hubo una buena Maraví. Coordinación con las autoridades locales, alcaldes, prefectos, gobernadores? Aquí todo el Ecuador está unido, todos con una misma visión de ir a reconstruir, a reparar, recuperar. Tengamos claro que lo que se requería en estos momentos era guardar la seguridad pública, movilización de Fuerzas Armadas, movilización de Policía Nacional, movilizar todo el recurso humano e implementos que teníamos en el sistema de salud pública. En ese momento usted encontró organizado de cierta manera ya a las autoridades, en este caso en la provincia de Manabí, que fue el primer lugar donde usted acudió. Tuvo que organizar todo desde afuera a un inicio. Después de un terremoto de esa magnitud, no había capacidad de reacción interna. Bueno, los sistemas de salud sí, las empresas eléctricas sí, las empresas de telecomunicaciones sí, pero ya organizar otro tipo de reacción fue muy complejo. Eso se organizó con el transcurso de las horas. Y cuando entregamos la información también a las autoridades, no puedo decir ni al COE cantonal porque no estaba instalado. Por ejemplo, en Puerto Viejo no había cómo entrar al municipio y no había cómo entrar al ECU 911. Eso fue al mediodía del día siguiente, es decir, la gente estaba en la calle. Nos comunicamos con algunas autoridades. ¿Usted cree que fueron entonces de mucho conflicto? Ustedes también como autoridades entraron tal vez en desesperación, un poco de desorganización. Siempre estuvimos organizados, siempre estuvimos dando instrucciones. En mi caso yo ya estaba fuera de la zona de impacto, del mayor impacto del terremoto, me encontraba en Quito y pudimos organizar la movilización hacia las zonas de desastre. Señor vicepresidente, es muy importante también escuchar testimonios de personas que jugaron un papel fundamental en aquella noche del 16 de abril en la zona misma del desastre. Es el caso de Lili, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es parte del cuerpo de bomberos de la ciudad de Portoviejo. Lili, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, tú estabas aquella noche de guardia, aquella noche del 16 de abril, trabajando normalmente. ¿Cómo fueron esos primeros minutos de esta tragedia que nunca imaginamos que llegaría a nuestro país? Bien, primero agradecerles por la invitación y por dónde comenzar. Se vivió tanto pánico en esos primeros segundos, en esos primeros minutos. Cuando empezó el movimiento telúrico, nosotros estábamos sentados en nuestra estación, siempre estamos ahí esperando con el personal que está de guardia, alguna emergencia se suscite. Normalmente las emergencias que ustedes atienden como cuerpo de bomberos en la ciudad de Portoviejo, ¿cuáles son? Por lo general son incendios forestales, accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, exactamente. Estamos divididos por estaciones, hay 5 personas que están durante un día haciendo... Y esa noche cambió la historia. Cambió la historia totalmente. Cuando empezó el movimiento ya fuerte y no paraba y empezaron a caer pedazos de las paredes, entonces se fue la luz, todo el mundo gritando, carros impactándose, ahí fue
sí hubo un momento de desesperación, ¿no? Yo tengo un niño de 6 años que cumple hoy día. Lo primero que yo pensé en ese momento cuando se fue la luz y cuando ya vino la oscuridad, los gritos, es ¿dónde está mi hijo? Como madre. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo está mi familia? Entonces, al ver a nuestro alrededor y tratar de llamar, eso fue de comunicarte el momento inmediatamente para poder hacer bien tu trabajo, tener el alivio de saber que tu familia, que tu hijo en este caso estaba bien. Exacto, ese fue el momento más duro porque no había comunicación, no me pude comunicar, entonces no podía dejar botado mi trabajo y ver a la gente que venía a pedir ayuda. Entonces inmediatamente nosotros nos subimos al vehículo y con el personal que estábamos de guardia y asistimos al primer lugar donde se nos llegó la ayuda, se nos llegó a pedir la ayuda, que fue en una farmacia que había colapsado y había aproximadamente unas 9 personas atrapadas. Que se encontraban debajo de los escombros. Debajo de los escombros. La gente, todo el mundo volcado en las calles y había una nube de polvo impresionante, pero fue algo sumamente cansado, fueron horas de retirar escombros, de retirar cosas, pertenencias de personas, de pensar, de seguir pensando en mi familia y de seguir pensando, se escuchaban los gritos de las personas. ¿No sabías dónde estaba tu niño? No y seguías sabía. con esa preocupación de madre. Exacto, y al mismo tiempo con la voluntad de querer ayudar. Así es, o sea, nosotros como bomberos siempre, antes de eso también nosotros habíamos estado en las inundaciones, entonces siempre estamos con esa ayuda a la comunidad, a quien más lo necesita. Y bueno, ¿lograron rescatar de este edificio a las 9 personas que estaban atrapadas? 4 personas con vida. Y el resto, bueno, eso fue un cuadro sumamente fuerte porque se logró hacer un orificio. El personal el que estaba a cargo de nosotros era el teniente, el compañero que estaba trabajando, mi persona. Y como mujer, nosotras por lo general no hacemos, o sea, nosotros apoyamos a los hombres, pero nos tocó hacer de todo, fuimos iguales. Entonces hubo un cuadro muy duro cuando, después de que se sacaron las personas, en un momento yo ingresé por el orificio, por mi contextura delgada. En ese momento en el que yo ingreso y veo un señor, una señora y un niño aproximadamente de 2 años que estaba con un bracito estirado y con su carita como que me miraba, ese momento fue tan duro pensar en mi hijo y en ese momento ver a esa criatura y a su madre y a su padre como con instinto protector, porque él tenía abrazado así a la señora y al niño, y entonces se me vino a la mente mi hijo. Y lo que yo pensé es, si mi hijo estuviera en una situación así, yo creo que alguien lo ayude. Entonces yo tenía que seguir y así mismo... ¿Y lograste ayudarlo al niño? No, lamentablemente no, ellos ahí perdieron la vida, no se los pudo ni sacar en ese momento, hubo que regresar después. Nosotros prácticamente todo, este trabajo de nosotros es en conjunto, es en equipo, ¿no? Entonces mi teniente, mi cabo, todos nos ayudábamos entre nosotros, nos pudimos comunicar con nuestros compañeros del centro por medio de la radio y yo pensaba que solo era ahí, queríamos apoyo, pero cuando ellos nos dicen el centro está destruido, colapsado, hay cadáveres por todos lados, necesitamos ayuda antes. Y la policía o los militares que pasaban por ahí, ellos lo que nos ayudaban era como dando seguridad, como haciendo un perímetro, pero los que estuvimos ahí, esa primera respuesta fue el cuerpo de bomberos, o sea, esos rescatistas que nos tocó vivir duro. Mis compañeros lloraban, hombres, lloraban, gritaban, pero otra vez al se ver las tranquilizaban. escenas del desastre. Entonces, nunca habíamos vivido eso, no. Teníamos preparación, sí, cursos y todo esto. Nos unimos mucho, sí, pero igual fue algo muy duro, fue un gran impacto. Nosotros pasamos hasta las 5 de la mañana trabajando. De ahí se tomó un breve descanso como para tomar agua porque no había dónde conseguir alimentación. En ese momento no había tiempo para dormir, para alimentarse, para preocuparse por nada más, sino ayudar a los demás. También tenemos a otro héroe aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, Francisco. Su historia se resume en que usted lo perdió todo y a pesar de ello, en lo que pensó aquella noche fue en ayudar también a los demás. ¿Cómo fue su historia? Ingeniero, señorita Valeria. Sí, oiga,
Yo me encontraba en un lugar a donde iba de regreso a casa, y no encontré medicina con la que yo estaba tomando por una enfermedad que tenía. Y llego a la casa y no encuentro medicina y me voy a la farmacia. Y llego a la farmacia y me dice la chica: don Pancho, ¿sintió el temblor? Le digo: no sentí nada. ¿Estaba en movimiento en ese momento y no lo había sentido? Porque el primero no lo sintieron muchas personas. Fue un temblor que yo no lo sentí. Más suave. Sí, fue un temblor que no lo sentí. Entonces llego allá, cuando me dice la chica eso, no le hago caso. Cuando la chica se levanta a atenderme la medicina, siento el movimiento. El segundo, el de la 6:58. Sí, siento el movimiento, oiga, que fue algo desesperante, porque en esos momentos comenzó a caer edificios, comenzaron a moverse postes, líneas de media tensión a unirse. Total, se fue la energía. Lo único que se vio fue, se escuchó pitos, se vieron luces de vehículos que se chocaban entre ellos. Yo salí corriendo, yo si daba 5 pasos me regresaba a 2 y no pude salir. Me acuerdo de la chica que estaba en la farmacia y volví a sacar a la chica. ¿Volvió por ella? Sí, volví por ella. Y la puerta, porque son puertas que una se alza y la otra se abre hacia afuera para poder ingresar, estaba totalmente trabada por las paredes que se habían unido. Cojo yo de un patazo, levanto la puerta y la saco a la chica. Mientras tanto todo continuaba moviéndose. Estaba moviéndose porque ya había pasado, o sea, aún estaba moviéndose la tierra. Y la saco a la chica y me dice: mi Seba. Le dije: ¿quién es Seba? Me dice: mi hijo. ¿Y dónde está su hijo? Chuta, para mí fue algo desesperante porque, chuta, la criatura. Yo la saqué a la chica y le digo: ¿dónde está su hijo? Me dice: está en la casa. Me dice: el dinero, la llave. Le digo: deje eso. Y se me afloja la chica. Yo logro sostenerla. Ella también pensando en la responsabilidad de su trabajo. Sí, logra ella zafarse y la sujeto de aquí. Y ya la sujeto llega y cae en las paredes del edificio. Que si no la sujeto, la chica posiblemente hubiese fallecido. De ahí nos vamos a la casa. Me dice: lléveme a la casa donde está mi mami. ¿Y qué pasaba con su familia mientras tanto? La mía. Sí. En ese momento pensé fue mi madre. Pero al mismo tiempo vi la necesidad de la chica que tenía de salir de ahí. Saqué la chica y me fui a la casa corriendo con la chica. La dejé en el trayecto de donde yo estaba, de la farmacia a la casa. Estamos a unas 6 cuadras. Corriendo yo y la gente cómo pedía ayuda. Ayúdame a sacar a mi papi, mi esposo está enterrado. Yo no sabía nada de mi familia, yo no vi teléfono. ¿Se veía a su alrededor escenas de pánico y dolor? Mío, desesperante, cómo caían los edificios caídos, casas caídas, gente corría, la gente desesperada, sin personas energía eléctrica pidiendo, ya estaba todo oscuro. La gente pedía ayuda, una señora que está amiga me pedía ayuda, me decía: venga, ayúdeme a sacar a mi marido. Y yo no pude hacerlo porque no sabía mi familia cómo estaba. Llego a la casa, miro mi casa destruida totalmente. Lo perdió totalmente todo. Y busco a mi madre que vive al frente, la ve mi madre, ya la abrazo a mi mami. Yo vi a mi madre y ahora sí la abracé. Afortunadamente estaba bien. Gracias a Dios, mis 2 hermanas y mi madre estaban vivas y comencé a llamar a mis otros hijos. No pude comunicarme con ellos, me senté afuera. Yo lloraba de desesperación de no saber de mis hijos, mi casa, yo estaba a mi espalda totalmente destruida. Así pasamos, nos quedamos en la casa de mi madre, que quedó un poco buena. Hasta en medio del pánico y del dolor, de la desesperación, ¿en qué momento a Francisco le llega la idea de tener que trabajar, de tener que colaborar para que se pueda recuperar la energía eléctrica, dejar de lado ese sufrimiento por haberlo perdido todo y ayudar a su pueblo, a su gente? Para mí fue duro, una decisión bastante dura. Dejar a mi familia, a mi mamá y mis 2 hermanas que estaban ahí fue duro. Y no me uní en esa noche porque todo totalmente, yo dije: me uno a la empresa, no podemos hacer nada, está todo destruido. Al otro día fue el día que empezó ya llegaron compañeros de nosotros desde ese día, porque a mí me tocó asistir a la empresa con un pantalón corto. Como había salido de su casa. Sí, como ya había salido de la casa, con un pantalón corto, una camisa civil. Y me fui y me uní a la empresa, a mis compañeros que estaban ahí. Al otro rato llegaron más compañeros y desde ahí empezó una labor que tal vez nunca la volvamos a empezar así tan dura como fue para nosotros, nuestros compañeros que llegaron de Santo Domingo, los compañeros que estaban en Pedernales.
lo primero que hicimos fue tratar de revisar todos los circuitos, los 4 circuitos que tenemos en Pedernales, y vimos que todo estaba totalmente destruido. Yo dije, esto va a durar meses. Pero no, ¿Usted creía que podía dar solución en meses? En meses, yo dije, Dios mío, pero todo estuvo en nosotros, en nuestros compañeros que de Santo Domingo nos abastecieron de comida, agua, al mismo tiempo medicina, jugos, y grupos que llegaron de diferentes provincias. Comenzó a hacerse presente ya la solidaridad de los ecuatorianos. De ahí lo primero que nuestro jefe nos dijo fue que tratemos de buscar desconectar ramales para dejar libre la troncal, o sea, la principal, y energizar. Ver que se podía cortar, lo que podía ser cortocircuito, todo lo que estaba en el piso iba a ser cortocircuito, postes que se vinieron abajo, transformadores que estaban en el piso. Y disculpa que te interrumpa, Francisco, se dice héroes por el nombre del programa, a los que hacen más, van más allá del deber, y indudablemente ustedes lo hicieron. Déjame decirte que en esos primeros instantes, estando yo todavía en Quito, dimos órdenes muy claras de reacción. Movilización nacional de fuerza pública, seguridad pública, policía, fuerzas armadas. Segundo, movilización total del sistema de salud. Todos los trabajadores, enfermeras, médicos y equipamiento comenzar a movilizarse hacia la provincia de inmediato para atender a los ciudadanos y ciudadanas. Hay muchos héroes dentro de los hospitales y centros de salud que tomaron la decisión de entre los escombros, primero, por supuesto, salvar vidas y luego recuperar ciertos equipos porque decían los necesitamos para poder seguir atendiendo a los ciudadanos. Sin duda, muchísimos héroes ecuatorianos en todas las áreas. Es impresionante. Otro es importante dentro de las directrices iniciales, indudablemente fue movilizar todos los rescatistas disponibles, apoyar los rescatistas que estaban en una condición de limitación, como ya Lili nos lo ha contado, no tenían ni edificio, sus herramientas se quedaron adentro. Antes de subir a esta entrevista me decía el vicepresidente, necesitamos herramientas, vamos a trabajar para resolver esos problemas y seguir fortaleciendo a nuestros rescatistas, sabiendo que creo que todos los rescatistas del país no iban a ser suficientes. Recibimos rescatistas de otros países que se hicieron presentes desde el primer momento. Y un eje muy importante de reacción era recuperación de servicios públicos, electricidad, agua potable, telecomunicaciones. Yo lo diría en ese orden. Seguridad también para los ciudadanos. Seguridad pública, ya lo dije al inicio. ¿Por qué es importante? Porque sin electricidad no hay agua potable, sin electricidad no hay telecomunicaciones, sin electricidad, a pesar de que los hospitales móviles y los quirófanos tienen equipos de generación, se hace todo más difícil. Y eso contribuye a la falta de seguridad ciudadana. Entonces la recuperación de los servicios públicos era una prioridad para todos. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando llegué a Pedernales, al día siguiente, ver compañeros que estaban trabajando de forma permanente en las calles. ¿No? Me dice, ¿tú de dónde eres? ¿Viniste de otro lado? No soy de aquí. ¿No? Y alguien me contó una historia parecida a la tuya, no tengo casa, pero estoy aquí recuperando el servicio. Como decíamos, dejándolo todo, sus preocupaciones familiares por el bien común, por ayudar a los demás. Este ha sido un primer resumen de los primeros minutos, de los primeros momentos de cómo se vivió una de las tragedias más fuertes que ha tenido que soportar nuestro país. Usted también puede ser parte de este programa a través de las redes sociales con nuestro hashtag 100 días de pie. Esperamos que nos acompañe. Y no se vaya, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida haremos contacto con nuestra compañera Daisy Pico desde la ciudad de Manta para conversar con Jovita Flores, una de las afectadas del terremoto. Volvemos enseguida, siga acompañándonos. Gracias por continuar con nosotros. A fin de evitar impactos ambientales negativos en los pobladores luego del terremoto, el presidente Rafael Correa expidió el decreto ejecutivo 1004, que crea el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas. El objetivo es implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para reedificar lo que se perdió y rehabilitar los servicios públicos para que no se agrave la situación. Una de las estrategias empleadas para ayudar a las familias en este resurgir es la entrega de bonos de acogida y alimentación y también bonos de vivienda. Veamos el siguiente reportaje.
Después del terremoto yo ya no podía vivir en mi casa porque mi casa se destruyó. Ya tuve que irme a un albergue y del albergue ya mi hijo me acogió y por eso me he venido a estar con mi hijo. Él está recibiendo el bono de acogimiento. Los 150 de acogimiento sirven para solventar los gastos aquí. Nos ayudan demasiadísimo con ese dinero. Estamos bien, no estamos desprotegidos. El gobierno ha estado ahí con el MIE pendiente en todo. Mi casa se destruyó por el terremoto. Gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien. Yo fui al banco, di la cédula y rápido me dieron un bono de alimentos. Esos $100 para alimentos nutritivos. Como aquí en el albergue tenemos agua, luz, tenemos la seguridad de la policía, tenemos la seguridad de los militares, tenemos la compañía de las chicas del MIE. Bueno, mi visita con el psicólogo fue muy bonita porque me expresó, me sacó todo el dolor que tenía acá adentro. Los niños nunca están aburridos porque ellos siempre tienen para jugar. Incluso vienen, no le digo del CNH, de las guarderías, los ponen, siempre tienen recreación. Nunca están sin hacer nada. Estando en todas las posibilidades, ahorita en este momento esto es lo mejor que nos ha sucedido. Yo accedí al bono de reconstrucción de la vivienda por $4,000. Yo recién fue que me inscribí hace 4 días. Rápido me atendieron. Yo no hice ni mucho, dice uno, ni mucho esfuerzo, ni mucha cola, ni nada. Salté de alegría porque yo no pensé que se iba a dar este bono. Y estoy emocionada de ver que mi casa la están arreglando. Mi familia ha recibido un bono de $4,000 para reconstruir arriba la segunda planta. El gobierno está aquí, él se ha hecho presente a reconstruirme la casa que pensaba que no iba a poder levantar vuelta para arriba. Yo me encontré muy feliz, muy tranquilo, ya duermo tranquilo. Me van a dejar mi casita arreglada mejor que lo que tenía. Aquí nos encontramos en el lugar donde yo vivía y verá cómo quedó después del terremoto. Bueno, ahorita el gobierno me ha ayudado a mí, gracias a Dios también, me ha dado la oportunidad de tener una casita, un terreno. Yo me siento contento porque ya recibí mi bono de vivienda de $1,000 y pronto me iré a vivir a mi nuevo hogar. Ese es mi terreno y aquí el gobierno construirá mi nueva casa. Señor vicepresidente, usted preside este comité de reconstrucción y se ha iniciado ya con la edificación de más de 1.200 viviendas. Cuéntenos cuáles son las características de estas casas. Bueno, usted se refiere específicamente a las viviendas de reasentamiento. Son ciudadelas, urbanizaciones, que en algunos casos ya estaban en desarrollo, ejemplo, sí, viviendas en la ciudad de Manta, por eso las primeras viviendas que hemos entregado son de esa urbanización. Son casitas de hasta $10,000 en terreno dentro de una ciudadela. ¿Quiénes son los beneficiados de este primer plan? Los que perdieron todo, los que no tienen terreno, los que perdieron su casa, probablemente arrendaban, probablemente estaban en una casa de algún familiar, cualquiera de esas circunstancias ya se han entregado de manera general, no solamente para vivienda nueva, sino también para reparación, como acabamos de ver en pantalla, 9,000 bonos de vivienda, ya sea para reconstrucción, significa su casita averiada, va a ser reparada y va a ser reforzada para que sea sismo resistente. Eso es importante aclararlo, señor vicepresidente. ¿Quiénes pueden beneficiarse con bonos de vivienda? ¿Quiénes con un préstamo? ¿Quiénes con una casa nueva? ¿Cómo funciona eso? Lo explico. Hay distintos bonos del MIES para acogimiento y hay distintos bonos de reconstrucción. El primer bono para vivienda son $4,000 para reparar su casa. Si está fuera de zona de riesgo, su casa puede ser reparada hasta por $4,000 si es necesario. ¿Y en el mismo terreno puede ser reconstruida? Si es necesario, reforzamos el terreno también y construimos y reconstruimos su vivienda y la reforzamos para que sea sismo resistente siempre y cuando esté fuera de zona de riesgo. La zona de riesgo. Eso es muy importante. No permitiremos ningún tipo de construcción, hay que ser firmes aquí. En caso de que una persona haya perdido su casa y en este caso también su terreno por encontrarse en una zona de alto riesgo, ¿dónde puede ser Pasemos ubicada? al segundo caso. El primer caso, su vivienda puede ser reparada y puede ser sismo resistente. El segundo caso, usted tiene terreno, su vivienda se vino abajo. Podemos construir una vivienda nueva de hasta $10,000 y podemos reforzar el terreno para que sea sismo resistente. Todas las casas que estamos construyendo, las viviendas nuevas, son sismo resistentes por especificaciones. Y el tercer caso es que no tiene ni terreno ni casita, que son muchos casos,
y eso va a un reasentamiento a las ciudadelas que estamos construyendo en los distintos cantones, y donde ya hemos determinado las zonas de seguridad y donde ya estamos interviniendo en los suelos, el Guavito de Puerto Viejo, Si Vivienda en Manta, hay otro proyecto en Bahía, otro en Chone, donde ha habido mayor impacto. Por ejemplo, en Pedernales nos estamos demorando un poquito más. ¿Por qué? Porque nos toca ubicar el terreno que cumpla con las condiciones de seguridad, determinar, hay que hacer los estudios, hay que hacer el diseño de la urbanización y luego empezar a construir vivienda. Hasta el momento, repito, hemos entregado 9.000 bonos de vivienda de los distintos tipos que acabo de enumerar, y también el video hace referencia al bono de acogida, es decir, yo consigo una familia que me acoja, que puede ser hasta mi hermano, mi madre, familiares, y eso amigos. usted hace uso de ese bono de acogida, que son $150 por 6 meses, y $100 de un bono de alimentos que nos da el Programa Mundial de Alimentos para subsistencia, por 3 meses y 6 meses. Y si usted quiere arrendar un departamento, $135 por 6 meses, mientras espera la llegada de su casita nueva o de su casita reparada. Precisamente, señor vicepresidente, mientras las personas están esperando una solución a su problema individual, están siendo acogidas en albergues. Hay miles de damnificados todavía en los albergues, tanto en Manabí como en Esmeraldas. ¿Cómo es la más de 8.000 damnificados? Digamos a tener más de 10.000, muchas familias han salido ya de los albergues para ir a arrendar o han conseguido una casa de acogida. Algunas han ido a otras ciudades usando también el bono de acogida, es decir, han conseguido, por ejemplo, un pariente o un amigo que vivía, no sé, pues en Guayaquil o en Santo Domingo, y están haciendo uso del bono de acogida. Esto es muy importante, que transmitir eso a los ciudadanos y ciudadanas que estén en un albergue, que ese es el peor de los mundos. Estamos esforzándonos mucho para que tengan la mejor calidad de vida posible, con 3 comidas, con seguridad, con medicinas, médicos, atención de las chicas del Ministerio de Inclusión Es importante social. describir ese día a día de los damnificados, señor vicepresidente, pero permítame un momento, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Manta, donde se encuentra nuestra compañera Daisy Pico, corresponsal de Gama Noticias en la provincia de Manabí. Ella está visitando a Jovita Flores, una mujer que tiene discapacidad física y que ya tiene su nueva casa. Adelante, Daisy, buenas noches. Gracias, Valeria. Muy buenas noches, señor vicepresidente y amigos televidentes. Justamente me encuentro en el plan habitacional Si Vivienda y junto a mí se encuentra Jovita, una de las primeras 11 beneficiadas que ya recibió una casa aquí en Manta. Jovita, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, señor vicepresidente. Para mí es un gusto volverlo a ver y saludarlo, ya que tuve el gusto de tenerlo en mi casa y entregarme a usted personalmente mi nuevo hogar. La invito a pasar adelante. Así es, Jovita nos ha invitado a esta casa. En este plan habitacional se construirán 404 viviendas. Y Jovita, coméntenos. Mi salita, con la cual yo tengo unos muebles que fueron recuperados entre escombros en la casa donde yo habitaba anteriormente, y el mismo también tengo juego de comedor. Tengo para el cuarto de mi hijo para que lo conozca. Estas casas son construidas, tienen 60 metros de construcción, poseen 3 habitaciones y es aquí donde Jovita vive con su hijo. Aquí está uno de sus hijos. Aquí está mi hijo de 19 años que está aquí en su dormitorio, en la cual está su cama que también fue rescatada. Aquí está el dormitorio en el cual yo duermo con mi hija. También está con mi cama una peinadora en la cual yo la he sacado a crédito para tener todo ordenado. Bueno, gracias al vicepresidente tengo mi casita en la cual me siento muy feliz y estoy bien acogedora, muy acogedora, y voy a obtener mis cosas poco a poco. Jovita, pero la gente también, hubo gente muy caritativa, les donaron varias cosas acá. Sí, hubieron mucha gente que me quieren y que me aprecian y me regalaron colchones, algunas cosas, utensilios de cocina, como ustedes verán, para el agua. Bueno, aquí está el otro cuarto de mi hijo, pasen adelante para que lo conozcan. Bueno, este es el cuarto de mi hijo mayor, el cual él estudia en la universidad. Esta cama la sacó recién fiada también porque no tenía dónde dormir, dormía en el piso. Bueno, y aquí esta peinadora también que la sacamos fiada. Bueno, yo me siento muy agradecida por el vicepresidente porque gracias a él tengo mi casita
Bueno, yo deseo que todas las personas que tengan fe, que el vicepresidente sí cumple. Bueno, aquí viene mi hijo que estudia en la universidad, va llegando recién ahorita de su trabajo. Así es. Bueno, coméntanos, buenas noches. El señor vicepresidente está con nosotros en Quito y ustedes ya poco a poco se van levantando y se van reactivando luego de haber sido afectados por el terremoto. Sí, bueno, nosotros nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con el señor vicepresidente. La verdad es que hemos tenido ayudas de parte de él y de parte del gobierno nacional desde un principio y nos sentimos muy, muy contentos. Gracias a él ya tenemos una casa y nos vamos a levantar poco a poco y vamos a ir recuperando poco a poco las cosas que también perdimos. Así es, amigos televidentes, como ustedes pueden ver, esta es la familia de Jovita. Jovita y sus 3 hijos ya tienen casa propia. Hoy, gracias a ese plan Reconstruyo que viene llevando adelante la vicepresidencia y el gobierno nacional acá en la ciudad de Manta. Voy a retornar con ustedes, Valeria, hasta estudios. Señor vicepresidente, amigos televidentes, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias Daisy Pico desde la ciudad de Manta. Nos ha hecho llegar esta buena noticia, esa sonrisa de los manavitas que de a poco comienzan ya a levantarse. Señor vicepresidente, como Jovita, muchísimos, miles de damnificados que aún continúan en los albergues, esperan ilusionados la solución a sus vidas, en este caso de su hogar, de sus casas. ¿Cuánto tiempo más o menos se ha calculado en que se podrá dar una solución definitiva para estas personas? Valeria, esperemos que tengamos en los reasentamientos, en las ciudadelas como en la que se encuentra Jovita, tener construidas aproximadamente 6.000 casas hasta el final de nuestro periodo de gobierno, 24 de mayo del año próximo. Déjame contarte algo acerca de Jovita. Jovita es una damnificada del terremoto que primero estuvo en un refugio no oficial, como le llamamos ahora, pero que en su momento era cualquier sitio donde dormías con un plástico. Ella pasó al refugio oficial, al albergue oficial, donde hemos visto las tomas como los ciudadanos viven en mejores condiciones de vida. ¿Cómo es el día a día de los damnificados en un albergue? Oiga, de mucha unidad. Yo creo que más que nunca, cuando uno recorre los albergues, yo tengo la oportunidad de hacerlo, hay historias maravillosas. Le pongo un ejemplo de una señora en San Vicente, me parece que Marina se llama, doña Marina, que más enfrenta una enfermedad muy compleja, está siendo atendida. Doña Marina, yo estaba cenando en el comedor con todos ellos, y ya cuando me iba, me dice, no, tiene que conocer mi casa, su carpita en este momento, pero ella sabe que va a tener una casa después. Dice, tiene que conocer mi jardín. Entonces, doña Marina me lleva, me jala el brazo, tal cual secuestro, y me lleva hasta su carpa, y me enseña los 3 maceteritos que tenía al pie de su casa, y ese era su jardín al pie de su carpa. Los chicos y chicas están integrados, realizan actividades lúdicas todo el tiempo. Otra cosa muy importante, 55.000 chicos, Valeria, ya están en clases. Desde el 4 de julio se encuentran en clases, en infraestructura provisional, lo digo entre comillas, porque si tenemos imágenes o si ustedes han podido captarlas, estas escuelas provisionales que tienen un tiempo de vida útil de 25 años, que es la tecnología que se utiliza para construir los campamentos, por ejemplo, en proyectos petroleros o proyectos de hidroeléctricos, cumplen con todas las especificaciones de una escuela del milenio. Tienen áreas verdes, áreas deportivas, laboratorio de cómputo, laboratorio multiuso, con baños, en zona segura, y estas escuelas estarán ahí hasta que sean reemplazadas por una escuela del milenio en su momento, por la planificación. ¿Los niños de los albergues van a una sola escuela o cada uno ya ha podido retornar a sus respectivos de acuerdo al ordenamiento que ha existido del modelo educativo? Es decir, pues si el albergue se encuentra cerca de una de las escuelas nuevas, irán a esa escuela porque eso será lo más conveniente. Pero también hablando de magnitud del terremoto, la reubicación de 55.000 chicos ha sido un desafío enorme y lo logramos hasta el 4 de julio. Algunas escuelas no estuvieron al 100% el 4 de julio, pero ya en este momento todos los chicos están estudiando en infraestructura de calidad, con toda la tecnología, con maestros entusiasmados. Recuerdo que cuando llegaba a recorrer una de las aulas en Chones, una de las maestras me decía, de aquí no se va a la escuela, vicepresidente. Digo, bueno, se irá cuando haya una escuela del milenio, así que tranquilos, ahora estudiar. ¿No? Hay un logo, un eslogan que han pintado en las escuelas en el Ministerio de Educación, que hicieron un gran trabajo, que dice, juntos nos levantamos. Hoy más que nunca estamos unidos. Y yo creo que hoy más que nunca
estamos seguros de que nunca estaremos solos, de que no estamos solos hoy y que no estaremos solos en el futuro, que ese Ecuador del sálvese quien pueda de antes ya no existe. No te acabé de contar la historia de Jovita. Ella pasó de ser damnificada a un refugio, se fue a un albergue y del albergue ella se acogió al bono de arrendamiento. Los compañeros en el albergue le decían, no te vayas, Jovita, que después el gobierno se olvida de ti y te vas a quedar sin tu casita y el bono solo dura 6 meses. No, yo me voy. Ella arrendó un departamento. Ella ha pasado por casi todos los procesos. Todos los procesos. Ella tanto me entusiasmó su historia que yo fui a visitarla a su departamento el día que salía y le ayudé a mudarse. ¿Usted estuvo a cargo también de la mudanza? Sí, las pocas cosas que tenía la ayudé. Pero en todo caso pude palpar que ella en mes y medio se había ganado el cariño de todos sus vecinos, del dueño de casa. Todo el mundo estaba en la calle para despedirla y llegamos a la casa nueva. Entonces me dice, yo he pasado por todo. Pasé por el terremoto, por el refugio en la calle, por el albergue. Luego me fui, arrendé un departamentito y ahora tengo mi casa nueva. En 100 días. También depende de, quisiéramos repetir esta historia. Actitud positiva indudablemente. Que ponga cada uno. Yo le quiero decir a los compañeros de albergues. Ahí están las imágenes precisamente, señor vicepresidente. Eso cuando estamos llegando, ella no podía creerlo, ¿no? La casita se la entregamos con la cocina de inducción, ya no usa ella gas, eso es lo que quedó de su casa, nada. Pudo recuperar algunas cosas. Y la gente se levanta, y Jovita se levanta. Jovita es una persona con discapacidad. Ella está dentro de las 11 primeras casas que entregamos, que podrá sonar poco, pero aquí el siguiente bloque, solamente en Sí Vivienda, serán 100 casas más. Entregaremos 100, de 100 en 100 casas hasta llegar a las 405, me parece, que es lo previsto en ese reasentamiento. Mientras, ya estamos reparando o reconstruyendo. Yo estuve en un sector rural, en Las Aguas, en Rocafuerte, donde usted ve como la crudeza del terremoto, ve una fractura en la tierra que atravesaba algunas casas. Estamos construyendo casas prefabricadas sismo resistentes de gran calidad. En medio del dolor, señor vicepresidente, se viven momentos felices y llenos de sonrisas como esto en medio de la reconstrucción. Indudablemente. La reactivación productiva también, Valeria. Es decir, el que el ciudadano damnificado se valga por sí mismo, que vuelva a levantarse. Y le hablo a todo nivel. Desde la señora que vendía bolones o humitas en su pequeño local comercial, hasta el empresario camaronero en el norte de Manaví, que está reconstruyendo su camaronera con crédito de la banca pública. Ese tema muy importante precisamente lo vamos a revisar en el siguiente bloque, señor vicepresidente, y al volver Manaví y Esmeraldas se están levantando. La reactivación productiva y comercial en las zonas devastadas ha iniciado. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. No se olvide que usted también puede ser parte de nuestro programa a través de las redes sociales con nuestro hashtag 100 días de pie. La reactivación productiva es sin duda fundamental, pues un terremoto, además de tener un fuerte impacto emocional, deja cuantiosas pérdidas económicas. El cálculo de varios organismos especializados estima en 3.344 millones de dólares el costo de la recuperación de lo perdido con el sismo del 16 de abril. Una tarea titánica que convoca a la participación de todo el país y que obliga en las zonas afectadas a reactivar las empresas y a reanimar el trabajo. Por esto, entre las estrategias está la entrega de créditos provenientes de la banca pública. Veamos el siguiente reportaje. Bueno, luego del terremoto nosotros venimos el día lunes a hacer un levantamiento de escombros. En 72 horas ya tuvimos nuestro servicio básico. Cogimos y nos pusimos a emprender nuestras actividades. Ahí se encuentra el edificio donde funcionaba mi negocio que fue destruido por el terremoto. Me dedico a la venta de relojes y todo lo que tiene que ver con sus accesorios. Vamos a recibir un crédito de $15.000. Es una gran ayuda que el Banco Ecuador nos está brindando. Tenemos el apoyo del gobierno para poder nuevamente tener esperanza de días mejores. Con el esfuerzo de mi trabajo, Manaví se reconstruye. La afectación de la camaronera fue de alrededor del 70%. Los técnicos de CPN fueron los primeros en llegar al sector. Vamos a recuperar especialmente el capital de operaciones, alrededor de $600.000,
y adicionalmente la reconstrucción alrededor de $500.000. Somos generadores del 90% de las plazas de trabajo en el sector norte de Manabí, que vive exactamente del camarón. Si se quiere recuperar al norte de Manabí, hay que recuperar el sector camaronero. Yo pienso que este es un gran paso. Para la reconstrucción nosotros tenemos un equipo de trabajo, pero por estas necesidades hemos duplicado nuestros trabajadores. Trabajábamos con 8, estamos con 16. Con la reconstrucción de Manabí ahorita lo bueno que hay es trabajo. Después del terremoto, o sea, estaba yo totalmente desanimado. En eso recibí una llamada de la asesora del Ban Ecuador, muy eficiente, estaban ayudando. El día lunes comencé mi crédito productivo y el día viernes me hicieron efectivo. Después del lamentable terremoto, las autoridades se comunicaron con nosotros y gracias a ese plan pues hemos obtenido este nuevo crédito por 1.200.000 con un concepto de apoyo productivo. Han ayudado a proteger estos empleos. Contento igual porque tengo para mantener mi familia, igual todos mis hijos y mi viejito, con todo lo que es mi familia. Señor vicepresidente, sin duda, una parte fundamental para que el Ecuador pueda ponerse nuevamente de pie es la reactivación económica de sus ciudadanos, para que cada uno pueda valerse por sí mismo a base de su esfuerzo, continuar con lo que había antes del terremoto y quizás poder mejorarlo. ¿Cómo ha ido en este sentido el gobierno? Contarte una anécdota. Cuando llegué a Manabí el día después del terremoto, pudimos aterrizar apenas amaneció. Había que constatar visualmente la pista para ver si el avión podía aterrizar. No había torre de control, la torre de control se vino abajo. ¿En la ciudad de Manta? En la ciudad de Manta, el primer recorrido que fue impactante, alguien, creo que era un colaborador mío, me pregunta desde atrás, eran de las personas que estaban caminando conmigo, y me dicen, y vicepresidente, ¿y ahora cómo salimos de esta? Y yo le contesto, ¿cómo que cómo salimos? De esta salimos trabajando. Un momento durísimo. Las personas recuperando todavía sus seres queridos, muchos de ellos fallecidos dentro de los escombros. Pero vamos a reconstruir todo, vamos a dejar Manabí y Esmeraldas mejor que antes. Ya lo hicimos una vez, Valeria. Nosotros encontramos un Manabí destrozado, Esmeraldas destrozado, las carreteras no existían, la esperanza no existía. Y ahora la esperanza está más viva que nunca después de un terremoto. El ecuatoriano más optimista es el manabita, de acuerdo a un sondeo que se hizo semanas atrás, nos da una lección de vida. Déjeme decirle que hasta la fecha, con las acciones de gobierno en demolición, en reconstrucción, reparación de vías, la entrega de microcréditos y la entrega de créditos de la CFN, habremos generado aproximadamente 13.000 plazas de empleo. El PDNA, que es el método ese que usted explicó anteriormente en el video, es la valoración del impacto del terremoto en destrucción y en flujo de capital, es 3.300 millones. Yo creo que va a ser mucho más. Sí, más adelante tendremos un video vamos a construir cosas que no existían antes, como los puestos pesqueros artesanales para Manabí y Esmeralda, esta fuente como de empleo que usted el paso peatonal de Muisne o el paso hacia la isla en Limones. Es decir, hay obras que no estaban consideradas y que vamos a construir. Precisamente en este proceso de reconstrucción donde usted destaca las fuentes de empleo, más de 13.000 que se han generado, ¿son empleos temporales o son empleos que pueden...? Algunos son temporales, indudablemente. Los empleos en construcción, en reconstrucción son empleos temporales. Los créditos que hemos dado para reactivación productiva tienen un efecto multiplicador maravilloso. Ya hay más de 2.000 microcréditos que hemos entregado a la fecha. Si calcula usted pues que cada microcrédito al menos genera 2 plazas de empleo de manera directa, al menos, en el peor de los casos. Normalmente es toda una familia que genera empleo para 3, 4 personas. Precisamente, señor vicepresidente, tenemos un claro ejemplo de lo que usted acaba de decir. Está con nosotros, se nos ha venido a visitar desde la ciudad de Chone, doña Mari Mejía. ¿Cómo está, doña Mari? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, es mi vecina usted, yo soy de Calceta, usted de Chone, gente muy trabajadora que se levanta con todas las ganas y con todo el esfuerzo para continuar. ¿Cuál era su actividad antes del terremoto? Bueno, primeramente darte las gracias, Valeria, y agradecerle también aquí al vicepresidente. Antes del terremoto nosotros somos artesanos. Nosotros nuestra elaboración es producir vestuarios.
Taller de costura. Taller de costura. Nosotros cosemos todo lo que es ropa deportiva, trabajamos para el programa Hilando el Desarrollo. Precisamente usted días antes del terremoto había cerrado un importante contrato, me parece con la gobernación de Manabí, para hacer uniformes. Nosotros antes del terremoto ya habíamos entregado todo el programa Hilando el Desarrollo, región costa. Uniformes para las escuelas. Uniforme para las escuelas. Hasta ahí, bonito. Como habíamos trabajado, habíamos tenido un largo labor de trabajo, nosotros decidimos descansar justamente ese día. Y las compañeras salían unas con sus hijos a pasearse, otras se quedaron en casa. Estaban un poquito descansando hasta continuar con el siguiente contrato. Hasta continuar, sí. Cuando vino todo lo del terremoto, nosotros, o sea, yo estaba en mi casa con mi nuera, mis 3 nietos, nos quedamos adentro, no pudimos salir, porque era algo que como que estabas metida en una licuadora. No pudimos salir, esperamos que todo pasara y salimos. A lo que de vuelta nosotros salimos a la calle, nos quedamos en media calle y otra vez empezó la tembladera. Y vemos que se cae la pared de la escuela, veíamos el poste de luz que besaba la tierra y vuelta subía. Entonces nosotros nomás nos abrazamos ahí, nos quedamos ahí. Y oíamos que yo oía que en mi casa caían las cosas, pero no me atreví a entrar hasta el siguiente día. Y al siguiente día entramos, voy al taller, primero veo las paredes por ahí, unas rajadas, bueno, yo dije, eso no es tanto. Vamos al taller, máquinas caídas, la vitrinas. De ver su fuente de trabajo en el piso. Sí, vitrinas caídas. La suerte, y doy bendición a que digo que fuimos bendecidos por el Señor en ese momento, Valeria, fue que no estábamos trabajando. Porque si estuviéramos trabajando nos hubiera cogido adentro y tal vez hubiera sido catástrofe más grande. El daño hubiera sido peor. Sí. Después de haber pasado por el impacto y la tristeza de haberlo perdido todo en cuanto a su fuente de ingresos, ¿cómo hizo doña Mari para levantarse? Bueno, pasaron los días, las semanas. Llega la orden de compra grande de una institución. No sabíamos qué hacer. No sabíamos por dónde empezar, máquina destruida, no teníamos el factor económico, que era lo principal. El factor económico porque teníamos que comprar materia prima, teníamos que reactivarnos nuevamente. Y la intención de cumplir con ese contrato y no deshacer el negocio. Claro, y tuvimos la intención de desistir el contrato, acercarnos al cerco y desistir el contrato, porque era sumamente grande la cantidad. Bueno, me dice uno de mis compañeros, ¿por qué mejor no nos acercamos a Ban Ecuador? Está la propaganda de que hay créditos para reactivación para el comercio. Me acerqué. Créamelo, Valeria, que en 3 días nosotros tuvimos el crédito. ¿Dónde tuvo que acudir? ¿A la ciudad de Puerto Viejo, a la capital manabita? No, en Chone. ¿En su misma ciudad? Sí, en mi misma ciudad. Yo fui y me acerqué. ¿Cómo fue este trámite, doña Mari? Este trámite fue rápido. Nosotros nos acercamos al gerente. Señor gerente, nosotros venimos esto, ¿Le explicó su problema? Nosotros propusimos lo que queríamos, le abrimos el proyecto. Mira, ahí está su taller precisamente, doña Mari. Ahí está su esposo, quien está explicándole al señor vicepresidente, pues seguramente todo el susto por el que tuvieron que pasar y también todo el proceso de recuperación al mismo tiempo. Sí, miren, nosotros yo me acerqué. Primeramente, nomás nos dijo, vea, tráigame una solicitud dirigida al gerente, cómo van a hacer el crédito, y era hasta 20,000. Bueno, yo hice... ¿Era la cantidad que usted necesitaba, requerida? Claro, o sea, él nos dijo, nosotros dependiendo de cómo está tu taller, te damos hasta $20,000. No era más tampoco. Pero era suficiente. Era suficiente, como para empezar, sí. Entonces yo eso hice. Fui, me acerqué al banco, llevé la solicitud, le dije al gerente, el gerente me dijo, tome, aquí está su asesora de crédito, con ella se va a encargar. Esta niña, para que muy eficiente. ¿Y en cuánto tiempo usted ya tuvo el dinero que necesitaba? 3 días. 3 días. Nosotros no tuvimos sin mayores trámites. Sin mayores trámites, sin mayores, porque antes sí había un periodo bien. Y a trabajar. Y a trabajar.
¿Y pudo cumplir finalmente de esta salimos con el trabajando, contrato? Valeria. ¿Mande? Ese es el gran mensaje, de esta salimos trabajando con el esfuerzo de todos. Finalmente, como usted dice, señor vicepresidente, este es un claro ejemplo de que de esta salimos trabajando, de que los manavitas no cruzamos los brazos y esperamos a que nos lleguen fácilmente las cosas, sino que con esfuerzo comenzamos y Valeria, lo más a surgir. importante, y esto lo comprendí con mucha mayor dimensión cuando estaba almorzando en la casa de doña Mari. Ella me dice, la mayoría me dicen Mario, porque yo le decía a doña Mary, ¿cómo le dicen a usted? No, me dicen Mari. Jimmy, su esposo, me hizo esta reflexión. Me dice, vicepresidente, es la segunda vez que nos pasa esto. Le digo, pero no ha habido un terremoto, o tú eras de Bahía. No, yo soy de Chone. ¿No? Y estaba con su familia, con el papá de doña Mari, que es un hombre de campo, que nos dio muchas historias, sabiduría de ese hombre de campo. Y un rico almuerzo manavita, sí, por supuesto. Estaba tu hijo, estaba tu nuera, tus nietos, Ethan el y James. Con quienes pasaron Anaí. el susto del terremoto, Sí. ¿no? Y me decía Johnny, me dice, mire vicepresidente, es la segunda vez que nos pasa esto. Me dice, pero es que no, yo le decía, no ha habido un terremoto aquí en Chone. Dice, no vicepresidente, pero sí hubo una especie de terremoto mayor inclusive, el feriado bancario. Y nos quedamos sin hacer nada. Y nadie llamó a preguntarnos a nosotros si necesitábamos algo para volver a trabajar. Ahora es distinto. Y él me lo decía, ¿no? Ahora es completamente distinto. Ahora, en 3 días tuvimos un préstamo y ahora lo tenemos ustedes almorzando en nuestra casa, cosa que trato de hacerlo con frecuencia, a veces el tiempo no da, porque me ayuda a escuchar a los ciudadanos, me ayuda a escuchar a Mary, a Mari, a Johnny, compartir unos minutos con su familia. Me ayuda mucho a comprender las necesidades de nuestra gente y también para saber lo que estamos haciendo mal, donde todavía tenemos que reforzar. Entonces, señor vicepresidente, para las personas que de pronto todavía continúan en una situación de no saber qué hacer, cómo volver a empezar. Y hay muchas historias como esta. Entonces me decía, en esa época, que para su mente también era una suerte de terremoto, el feriado bancario, y lo fue para todos los ecuatorianos, al Ecuador de ahora, con un desastre natural de una magnitud inesperada, y ojalá que no nos vuelva a suceder, pero en todo caso, si vuelve a suceder, que nos coja preparados, más unidos que nunca, con esa profunda conciencia de que no nos puede coger desprevenidos en el tema de vivienda, por ejemplo, toda vivienda nueva o reparada debe ser sismo resistente, por poner un ejemplo, y el caso de la familia de Johnny y de Mari, donde me dicen, ahora sabemos que no estamos solos, que es algo que lo vengo repitiendo y lo venimos repitiendo como gobierno con mucha fuerza. Hay una gran diferencia del pasado, del Ecuador del pasado, del Ecuador que ya cambió. Ahora ningún ecuatoriano está solo y está seguro y confía en ello. Somos muy honestos al decir que no vamos a alcanzar a reconstruir todo antes de 3 años. Somos muy honestos con la gente, pero mientras tanto hay que tomar todas las herramientas posibles para reactivar la economía, la producción, el emprendimiento a todo nivel. Desde el pequeño negocio de fabricación de uniformes como tiene Johnny y Mari, que además mientras comía no dejaban de hablar. Me dice, oiga, deme chance, usted está desocupando algunas escuelas porque está consolidando en escuelas del milenio, escuelas más grandes de los estudiantes. Uno de esos locales nos sirven para nuestras asociaciones. Nos unimos más y seremos más productivos. Siempre están pensando en producción. Entonces decía, wow, no, acaban de sufrir el terror de un terremoto donde se perdieron 3.300 millones de dólares, el terror de, a lo mejor, en Chone no hubo, no fue el impacto de Empernales y otras ciudades donde la cantidad de víctimas fue muy grande, pero ante esa circunstancia y en pocos días dice, oiga, yo quiero más. Como decíamos, señor vicepresidente, depende mucho de la actitud de cada una de las personas que ha sido y de la damnificada de alguna confianza manera. en la sociedad en su conjunto. Parte de eso, y disculpe que lo diga, es el gobierno. El gobierno que ha puesto un Estado a trabajar para la gente. Eso antes no existía. Se le cayó su negocio, qué pena, vea a quién le ayuda. Usted tiene cáncer, vaya, vea a quién le cura. No, su chico no alcanzó a una matrícula en algún colegio, pues qué pena, no hay libros, veámonos las caras. Ese es el Ecuador del pasado. Y Mari y Johnny lo saben. Es un verdadero ejemplo, doña Mari. Sí. Muchísimas gracias, felicitaciones por su actitud positiva, por su esfuerzo, por su valentía para ponerse nuevamente de pie. Que siga adelante. Muchas gracias, Valeria. Una cosita. Nosotros somos un grupo de 10 asociaciones y mantenemos, unidas 100 familias. Somos 100 familias que estamos trabajando. No solamente mi taller ni yo, sino que 100 familias y gracias a ellas estamos progresando, estamos saliendo adelante. Gracias, señor vicepresidente, por toda esa ayuda a Ban Ecuador,
a nuestro querido, muy querido presidente Rafael Correa, al gobierno en sí, al IES, MIES, CERCO, EPS, SRI, por todas sus capacitaciones que nos han dado. No es tan solo nomás venir a hacer un crédito y reactivarnos, no. Ellos también nos han dado su ayuda, su apoyo y sus capacitaciones. Y eso es para mí una grande actitud de gratificación, decirle gracias, señor vicepresidente, porque gracias a usted, a su labor, por lo que haces por el país. Por su labor, señor, haces mucho por el país. Por su labor, señor vicepresidente, porque de usted salió esta idea, de usted es este progreso de Ban Ecuador. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y darnos su importante testimonio, doña Mari. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial, no sin antes recordarles que puede acompañarnos en este programa a través de las redes sociales con nuestro hashtag 100 días después. Nos vamos a una pausa. Los resultados de la gestión ejecutada por el gobierno central tras 100 días del desastre natural. Ya regresamos, acompáñanos. Gracias por acompañarnos. No olvide que usted también puede ser parte de este programa. Acompáñenos a través de las redes sociales con el hashtag 100 días de pie. Y en el siguiente video que les mostraremos, veremos por qué a este programa especial lo hemos denominado 100 días después, Ecuador de pie. Veamos. El plan Reconstruyo Ecuador, por medio del Midubi, ha identificado los terrenos con todos los servicios necesarios para realizar los reasentamientos de las poblaciones damnificadas. Proyectos que apoyan a las familias que son parte del incentivo de vivienda social por $10.000 del gobierno nacional. Están ubicados en 3 provincias. Manabí, en Bahía de Caracas, del Cantón Sucre, está el proyecto Acuarela 2. En la capital, Portoviejo, se inició la etapa de urbanización del proyecto El Guavito. En Pedernales, la zona más afectada, se construye La Chorrera. En Jama, el proyecto El Matal. Los Ríos. En esta provincia se encuentra el plan Brisas del Río. Y en la provincia de Esmeraldas se edifica el proyecto Muisne 3. Ecuador Estratégico. Desarrollan un nuevo plan habitacional. Aquí había una urbanización que estamos ampliando, que ya tenía servicio, y eso fue una ventaja muy importante. Aquí estamos construyendo las primeras 400 viviendas, un poco más, y esperamos entregar pronto las primeras 100 viviendas. Estamos hablando no solamente de vivienda, estamos hablando ya de reactivación productiva, ya tenemos servicios básicos. Reconstruyo Ecuador, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, invierte más de $220 millones en la reconstrucción de vías, puertos, aeropuertos y demoliciones. Se encuentran habilitados casi en su totalidad los 83.44 kilómetros de vialidad afectada. Manabí, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Azuay son las provincias en las cuales la maquinaria del gobierno nacional ha intervenido. Todas las carreteras de la red vial estatal, tanto de Esmeraldas como de Manabí, están totalmente habilitadas y en proceso de rehabilitación definitiva. 410 maquinarias de demolición y 377 volquetas han removido 2.28 millones de metros cúbicos de escombros de más de 4.900 estructuras entre casas y edificios colapsados en Manabí. La pronta intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en el puerto de Manta permitió habilitarlo al poco tiempo. Estas acciones han generado 4.800 plazas de empleo, beneficiando directamente a la economía local. Hasta la fecha, cerca de $50 millones se han invertido para reactivar el sistema educativo. Se han intervenido 1.555 escuelas. En la provincia más afectada, Manabí, se implementaron 24 unidades educativas con aulas móviles. Y en Esmeraldas existen 2 unidades con esta moderna infraestructura.
Cada flamante unidad con aulas móviles acoge doble jornada. Son más de 50.000 chicos que van a utilizar estas escuelas que son de gran calidad, que en realidad tienen una durabilidad de 50 años y que cuando construyamos escuelas del milenio las reubicaremos. Nuestro colegio quedó totalmente en ruinas, entonces esta iniciativa que ha tomado el gobierno para poder darnos un lugar para estudiar, un lugar que esté a la altura de lo que habíamos estado antes, es muy positivo. Y todos estamos muy contentos con el selecto grupo de docentes que tenemos ahora y nos sentimos muy contentos de verdad de estar de regreso en nuestra institución. La reconstrucción ha generado más de 13.300 empleos directos, activando la economía y reconstruyendo una nueva etapa productiva. Historias optimistas que muestran el esfuerzo y las ganas de salir adelante de nuestros hermanos. Y es que luego del sismo varios establecimientos educativos quedaron seriamente afectados. ¿Cómo se logró entonces, señor vicepresidente, lograr que tanto maestros como niños, jóvenes retomaran antes de los 100 días del terremoto sus actividades académicas? Bueno, inmediatamente el Ministerio de Educación realizó una evaluación con equipos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con todo el equipo de apoyo que estuvo disponible, para identificar qué infraestructura había sido afectada, sujeta a reparación y cuánto iba a tomar, qué tiempo, cuánto había que invertir en esa reconstrucción y qué infraestructura educativa sencillamente no servía. Dentro de esa planificación se determina que con la construcción de 26 nuevos centros educativos, olvidémonos de que son provisionales, usted acaba de ver en pantalla que es infraestructura permanente, de gran calidad. Se quedan de largo ya esas escuelas. Hasta que construyamos escuelas del milenio. Se desplegó infraestructura y un nuevo modelo logístico, tanto para los chicos como para los maestros. Y es así que el 4 de julio se pudo hacer una especie de segundo inicio de año lectivo, porque los chicos no es que estaban haciendo nada, estaban en actividades lúdicas de acuerdo a la malla curricular, determinadas actividades, se incorporaron al sistema educativo para recibir clases normalmente en 2 turnos, turno en la mañana, turno en la tarde, para optimizar el uso de la infraestructura. Lo ideal es que a futuro los chicos estén estudiando todos en la mañana, eso es lo ideal. Nació también en este proceso, señor vicepresidente, un tema muy importante que fue la sectorización de los maestros. Así es, esta nueva organización de los maestros, donde pudimos ver en las escuelas que habían maestros de distintas ciudades que estaban ya acantonados en una nueva ciudad para trabajar en este nuevo modelo educativo, dado que estaba en planificación, pero que el terremoto nos aceleró los planes. Yo debo reconocer de manera extraordinaria cómo el Ministerio de Educación contrató a diversas empresas la fabricación de estas escuelas que hemos podido ver en estas hermosas imágenes, el entusiasmo de los chicos, el compromiso de los maestros. Precisamente, señor vicepresidente, alguien que ha podido beneficiarse de esta sectorización es nuestra siguiente invitada, quien viene desde Chone, de la provincia de Manabí, María del Carmen Basurto. Ella es docente. ¿Cómo estás, María del Carmen? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo fue tu caso? Tú eres de Chone, pero en el momento, el día del terremoto, tú estabas laborando en Pedernales, en el epicentro. Sí, yo estaba en Pedernales el día del terremoto. Cuéntanos un poquito cómo fue tu historia, esos primeros minutos. Recién había bajado yo a la tienda, bajé con mi hija y mi esposo. ¿Tienes una bebé? Sí, una bebé de 1 año 9 meses, con discapacidad. Comenzó el movimiento, lo único que hicimos fue ponernos en medio de la calle. Comenzó a caer paredes, cerquita de nosotros cayó un transformador. Cuando yo abrí los ojos, hartísima llama, yo dije, nos quemamos. ¿Tú tenías a tu niña en brazos? Sí, yo tenía a mi hija en brazos. Y yo dije, me quemé, pero gracias a Dios no pasó nada. Bueno, el momento más trágico para mí fue, al momento después del terremoto, de saber que no tenía cómo alimentar a mi hija. ¿Por qué no podías proteger a tu hija? ¿Qué había pasado con la casa donde tú estabas habitando? Todo se cayó. Te fuiste a la tienda con tu hija y con tu esposo y al volver no había nada. Sí. ¿Y estabas tal cual saliste a la tienda? Sí, tal cual. Y incluso esa noche hacía mucho calor en Pedernales y no la llevé abrigada a mi hija.
Y esa era mi preocupación más grande, porque mi hija tiene un problema asmático. Y yo decía, porque comenzó a llover, y yo decía, Dios mío, ¿cómo abrigo a mi hija? Y pasamos toda la noche fuera de la... ¿No tenías comida para la niña? ¿No tenías cobija para protegerla del frío que comenzó en ese momento ya, me imagino, por las horas de la noche? Había alerta de tsunami también entre los rumores que se corrían. Estabas en medio de la tragedia, de los gritos de la gente, y tú lo único que querías era proteger a tu hija. ¿Cómo fueron esos momentos de desesperación? ¿Cómo lograste ayudarla en esos primeros minutos? Mire, yo siempre he dicho, siempre hay personas de buen corazón. Gracias a Dios, donde estábamos en una loma, un señor nos ofreció frutas. ¿Te vieron desesperada por el hambre que tenía tu hija? Sí, o sea, yo decía, nosotros no importamos porque nosotros aguantamos, pero una bebé de año, 9 meses no va a aguantar. Yo decía entre mí, yo decía, ay, Dios mío, ayúdanos. Y gracias a Dios ese señor se puso a las órdenes. Una vez superado esa noche tan difícil, también nació en ti el deseo de volver a hacer lo tuyo, tu vocación de maestra. Sí. Pero tenías que hacerlo también con la seguridad al mismo tiempo de tu hija. ¿Cómo retomaste esas actividades? Mire, primeramente yo dejé a mi hija ya más o menos ya recuperada. ¿Regresaste a Chone? Me quiso dar una crisis asmática. Sí, yo regresé al otro día del terremoto, me fui a Chone. Como no había transporte, tuvimos que hacer dedo, casi 2 horas haciendo dedo para poder llegar a Chone. ¿Donde tu familia? Sí, llegamos a Chone. Yo lo que primero que hice fue a visitar a un médico para que me la atendieran a mi hija. ¿Habías perdido todos los medicamentos? Todo, también? Exactamente todo. Yo no recuperé absolutamente nada, lo material. Bueno, llegamos a Chone, ya cuando se salió el cronograma de que las actividades iban a comenzar en mayo, se me hacía durísimo. No les Tener miento. que dejar a tu hija, pero al mismo tiempo cumplir con tus obligaciones en otra ciudad. Exactamente, y eso es lo que a mí se me hacía demasiado duro. Yo decía, ¿llevo a mi hija? No, si llevo a mi hija no tengo dónde dejarla, ni yo misma sabía dónde quedarme, o sea, era una desesperación tremenda. Y tenías que regresar a Pedernales en pocos días. Exactamente. Bueno, tuve fuerza y voluntad. Y volví a Pedernales. Días normales pasaban. Llegó el 18 de mayo. Día de la réplica. El día de la réplica a las 11:45 de la mañana. Yo ya había terminado mis labores, estaba en la casa. Comenzó el movimiento. Yo lo que hice fue salir de la casa, terminé el movimiento, yo comencé a llamar a Chone, a mi hija, para ver cómo estaba. Viendo sin que dudarlo, como madre decidiste retornar a ver a tu hija. Exactamente, veía que no salía ninguna llamada, veía que no me podía comunicar con nadie. Yo lo que hice, con la misma ropa que andaba, lo único que cogí fue mi cartera, nada más. Y como Dios siempre ha estado conmigo, pasó el carro del MIES, justo iban entrando ellos a Pedernales, pero ellos se tuvieron que regresar también porque no tenía comunicación con nadie. Lograste con esta ayuda reencontrarte con tu pequeña hija. Sí. Pasaron los días ya en Chone y teniendo que regresar nuevamente para cumplir tus obligaciones en Pedernales. ¿Cómo fue que te enteraste de esta nueva opción de la sectorización? Le cuento que a mí me llamó una prima y me dijo que había la posibilidad de inscribirme en la sectorización. Y yo ni 2 veces dije, inscríbame. Dice, pero necesito algunos datos tuyos. Digo, ya no hay problema, yo voy a su casa. Llegué a la casa de mi prima, me inscribieron y gracias a Dios, yo desde el 23 de mayo ya comencé a trabajar en Chone. Me salió la sectorización. A los 5 días, la sectorización te salió favorable en poco tiempo. Sí. Y con trámites rápidos. Sí. El miércoles fue el temblor fuerte. Y el día lunes yo tenía que estar en el distrito más cercano de donde yo estaba, que era Chone, y me acerqué y rapidito al siguiente día tenía que ir a... Ya cumpliste la orden, sí. Maestra. Felicitaciones, María del Carmen, por este gran testimonio. Gracias. Y ahora porque ya puedes tú cumplir con 2 labores principales en tu vida,
que es el ser madre y también hacer lo que tanto ama, su vocación de maestra. Felicitaciones, María del Carmen. También quiero agradecer al señor presidente, al vicepresidente y al ministro de Educación por esta sectorización que se hizo a cabo. Gracias a Dios yo estoy cerca de mi hija, estoy cerca de mi familia, porque toda mi familia es de Chone. Gracias a ustedes estoy cerca de mi hija, que ellas necesitan de mí. Y esta es una escuela maravillosa. Yo estoy en la Marilyn Mazo. Le cuento que estoy en una escuela, nunca pensé llegar así, a una institución hermosa. Y es provisional, entre comillas. Es una institución acogedora. Usted viera cómo los niños se sienten hasta seguros ellos mismos, porque ven que no hay ningún peligro. En esta escuela, a veces me confundo, como uno visita varias ciudades, había una escuela anterior con instalaciones muy limitadas. Yo recuerdo que crucé al otro lado a saludar a los chicos y les dije, niños, chicos, chicas, ustedes van a estudiar al frente, en esa escuela nueva. Sí, ustedes van a estudiar ahí con esta nueva planificación, van a pasar a estudiar en esas aulas y hay laboratorios, y los chicos estallaron en alegría, comenzaron a gritar. Entonces ahí uno se da cuenta de lo que falta por hacer y el impacto que tiene este tipo de infraestructura en la educación y en la autoestima de los chicos y de los maestros, porque yo vi maestros alegres, comprometidos, habiendo enfrentado, como María del Carmen nos relata, el terror. Fueron 50 segundos de terror. Es un volver a empezar, es un dar gracias a Dios porque tienes a toda tu familia con vida, lo cual muchas familias de Pedernales no pueden decir. Recuerdo que yo estuve en Pedernales al día siguiente, yo dormí en Pedernales la noche del domingo, pero el alcalde me decía, no hay nada. Alcancé a ir a Jama y regresar a Pedernales, y cuando recorrí a Jama tuve que ir al cementerio donde estaban todas las familias esperando un tsunami, a decirles que no había tsunami. Y me decían, vicepresidente, pero mire, el mar está distinto. Y le digo, compañeros, no hay tsunami, vamos a las casas. Ayudé a instalar el COE con el alcalde, con Ángel Rojas, un querido amigo, y diciéndoles, ya llega la ayuda, no hay paso ahorita, estamos reparando las vías. Esos primeros momentos fueron muy complejos, muchas familias perdieron un ser querido. Sí, señor vicepresidente, como usted bien dice, queda mucho por hacer. ¿Qué lección le deja esta tragedia a nuestro país, a Ecuador? Que unidos podemos enfrentar cualquier cosa. Y hay que estar más unidos como estamos ahora, todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas. Que nos levantaremos esta vez y 1000 veces más como ecuatorianos en unidad. Ningún ecuatoriano está solo. Y creo que después de este terremoto lo comprendemos en su integridad. A veces lo subvaloramos, este nuevo Ecuador, dice que no, sí está bien, tenemos ayuda, tenemos educación gratuita, no, pero tuvimos también la fuerza de responder ante un desastre de esta naturaleza. Recuerdo que me llamaban presidentes, cancilleres de países amigos, me decían, vicepresidente, ¿qué necesita? En este momento necesito rescatistas y campamentos permanentes. Medicinas sí tengo, médicos sí tenemos. Ayuda en equipamiento para recuperación de servicios básicos, ya tengo una parte importante de los servicios recuperados a pocos días. Tuvimos esa potencia para poder responder ante un desastre de esta magnitud. Por supuesto que hay muchas lecciones aprendidas que nos ayudarán a fortalecernos como un sistema de respuesta desde el Estado hacia el ciudadano, pero el ciudadano también sabe que tiene que estar junto a su vecino, las maestras junto a sus estudiantes, el doctor junto a su paciente, que en determinado momento pueden convertirse en miles de personas ante una situación de emergencia. Y también tuvimos la actitud positiva y algo muy importante, un valor que se destacó principalmente en esta tragedia, señor vicepresidente, fue la solidaridad de los ecuatorianos. Lados. Y no solo de los ecuatorianos, sino del mundo entero. De todos lados, Valeria. Mira, yo estaba en la zona de desastre, llegó el presidente, me dice, Jorge, anda a instalar líneas de abastecimiento. Hicimos 2 centros de acopio, uno en Manta y uno en Puerto Viejo, en donde comenzamos a organizar la entrega de asistencia de los paquetes de alimentación, las raciones, como se dice técnicamente, y estaba todo el mundo ayudando y llegaban todos los municipios, no puedo nombrar algunos porque omitiría, son todos gobiernos parroquiales que llevaban gente muy lejos, gente de la Amazonía en un bus, y le decían, no tengo cómo descargar, espérenme 2 horas porque tengo otros camiones que descargar. Y me decían, no, descargamos nosotros mismos, y hombres y mujeres descargando. Yo creo que a los 2 días o 3 días, y ya las fechas se hacen confusas,
yo vi unos jóvenes que estaban con uniforme médico descargando comida y diría, ¿ustedes quiénes son? Miren, somos doctores, pero ya no hacen falta doctores en este momento y por lo tanto vinimos a cargar agua porque aquí somos útiles. Y comenzaron a descargar y las cajas llegaban con mensajes de ayuda. Adelante Ecuador, 7.8 no nos doblega. Nos vamos a levantar. Y eso da fuerza. Mientras se enfrentaban enormes tragedias, rescates de ciudadanos con vida, rescates de personas fallecidas y recuperando todo lo que se podía en el menor tiempo posible. Ya escuchamos a un trabajador eléctrico que decía, en 4 días ya tuvimos energía en la zona más afectada, a la ciudad más afectada por el terremoto. Ha sido una experiencia muy compleja, pero me llena de entusiasmo ver que el Ecuador está de pie, que el manabita está de pie, que el maestro está de pie, que el trabajador eléctrico está de pie, que el obrero, el que vende empanadas, el empresario que tiene una camaronera está de pie. Y hay una agenda de trabajo para distintos sectores, ¿no? Hay una agenda de trabajo con los atuneros, que eso impactará mucho en Manta, los camaroneros, Bahía, San Vicente, Jama, Pedernales, generando empleo mientras seguimos reconstruyendo. Hemos sido muy honestos, no lo podemos hacer todo de golpe. Esto nos va a demorar al menos 3 años. Señor vicepresidente, queremos agradecer su valiosa presencia en este programa y también de cada una de las personas que han venido a darnos su testimonio tan valioso, donde nos han podido demostrar que con esfuerzo, que con actitud positiva, Ecuador, Esmeraldas, Manabí se está poniendo de pie. Y para finalizar este programa queremos darles una sorpresa. Hemos traído desde Manabí a una niña preciosa que también ha sido víctima de este terremoto. Actualmente ella continúa con su familia en un albergue y sin embargo con su voz endulza a todo el Ecuador. Señor vicepresidente, lo invito para que usted reciba con un fuerte aplauso a nuestra queridísima Nayeli, quien viene a interpretarnos una canción que se ha vuelto en un himno también para nuestro país, el Pasillo Manabí. Bienvenida. Hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan al abuelo el espléndido Turquí de tu cielo en estas tardes en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. Tierra hermosa de mis ansias, de mis voces y placeres, el pensar de las mujeres más hermosas que hay en ti, por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes te recuerdo, Manabí. Tierra bella, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón
Muy bien, Nayeli, muchísimas gracias por traernos esta emoción. Esta canción que nos llena de emoción a los manavitas y a todos los ecuatorianos. Señor vicepresidente, nuevamente muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este especial, en este programa donde hemos querido demostrarles que 100 días después, Ecuador está de pie. Que tengan todos muy buenas noches y hasta una nueva oportunidad.